Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde hablamos de True Crime, donde analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y en este oscuro e intrigante nuevo episodio nos adentramos en la vida y mente de David Fuller, un individuo que a primera vista parecía ser alguien común. Sin embargo, ocultaba un oscuro secreto que le condujo por un camino perturbador: su obsesión por los cadáveres. Trabajando en varios hospitales, tenía acceso sin restricciones a la morgue, brindándole la libertad para cometer actos atroces. Abordaremos este trastorno impactante explorando los aspectos más profundos de la vida de nuestro protagonista de hoy. La historia de Fuller, marcada por su escalofriante abuso de poder, sirve como un recordatorio de que la maldad puede infiltrarse incluso en los rincones más insospechados de nuestras vidas. Este caso, recientemente destacado en los titulares de Inglaterra, ha sido esclarecido gracias a los avances tecnológicos. Revelaremos cómo las nuevas tecnologías han permitido resolver este caso antiguo, llevando finalmente a la justicia a este criminal. También hablaremos en profundidad de este trastorno aberrante, la necrofilia. ¿Cuáles fueron los crímenes de este monstruoso ser y el horror que dejó en la morgue de aquellos hospitales? ¿Cómo logró evadir a la justicia durante 3 décadas después de asesinar a 2 mujeres jóvenes en los años 80 y durante años abusando de más de 100 cadáveres? ¿Comenzamos? Esto es La cara del mal. ¿Qué puede causar la necrofilia? Es un tipo de patología sexual que consiste en la excitación erótica causada por la contemplación, el contacto, la mutilación o la evocación mental de un cadáver. El deseo de tener relaciones sexuales con personas muertas puede surgir de un intenso miedo a interactuar con posibles parejas vivas. Los necrófilos pueden ver los cadáveres como algo emocional o físicamente no amenazante, presentando así una salida más fácil para la atracción, los actos y la expresión sexual. Algunos necrófilos pueden sentirse atraídos por el hecho de que los cadáveres no pueden rechazarlos, no estar de acuerdo, manipularlos o abusar de ellos. Esta observación plantea la cuestión de si el cadáver tiene realmente la capacidad de dar su consentimiento o no. También pueden disfrutar de la sensación de tener todo el control. A menudo, el aspecto del sexo no consentido es lo que más atrae al individuo. Una persona se ha convertido esencialmente en un objeto y existe únicamente para el placer del otro. Por lo tanto, también es una forma externa de objetivación. Los hombres tienen mayor inclinación a ser necrófilos que las mujeres, aproximadamente un 95%. Hay un caso extraño de una mujer necrófila que ocurrió en Estados Unidos en el año 2013, cuando una mujer que aparentemente estaba obsesionada con la necrofilia convenció a 2 compañeros masculinos para que la ayudaran a matar a otros 2 hombres, pues quería mantener relaciones sexuales con los hombres vivos encima de los cadáveres masculinos que habían sido asesinados. Aunque la necrofilia es bastante rara, se ha producido en todo el mundo durante siglos. Para ser diagnosticado como necrófilo, uno debe experimentar al menos 6 meses de impulsos o fantasías intensas y recurrentes que impliquen el contacto sexual con un cadáver. Según los profesionales de la salud, para diagnosticar los trastornos mentales y conductuales, estos sentimientos deben alterar el comportamiento de la persona o causarle un malestar significativo. El grupo demográfico principal de los necrófilos es el de los varones heterosexuales con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, pero se han registrado casos de homosexuales y mujeres necrófilas. Existen muchos tipos de necrofilia. Los necrófilos románticos son personas que muestran tendencias necrófilas muy leves.
Son personas normales en duelo que no soportan la separación de un ser querido, no aceptan que un ser querido se haya muerto. Estos llegan a momificar el cuerpo muerto o partes de él y siguen relacionándose sexualmente con ellos como lo hacían en vida. Su psicopatología es solo de carácter transitorio y normalmente se recuperan con el paso del tiempo. Los necrófilos fantasiosos, estos no mantienen relaciones sexuales con los muertos, se contentan simplemente con fantasear con relaciones sexuales con los cadáveres. Pueden visitar cementerios y funerarias a menudo con este propósito, y la mera visión de los cadáveres puede darles placer erótico. Los necrófilos táctiles disfrutan tocando, acariciando partes del cuerpo muerto, como los genitales y los pechos, o quizás lamiéndolos. Algunos pueden incluso aceptar trabajos como asistentes de mortuorios o algún otro trabajo relacionado con los muertos porque quieren estar cerca de los cadáveres. Los necrófilos fetichistas no tienen ninguna actividad copulatoria con los muertos. En cambio, si se encuentran con un cadáver y se presenta la oportunidad, cortan alguna parte del miembro para actividades fetichistas. Incluso pueden guardar algún miembro del cuerpo muerto, como vello púbico o quizás un dedo, para llevarlo como amuleto para un placer similar. Estos pervertidos y su parafilia se conoce como necrofetichismo. Los necrófilos maníacos, estos individuos tampoco mantienen relaciones sexuales con los muertos, pero su placer erótico proviene de la mutilación del cadáver y la masturbación simultánea. En algunos casos, el ofensor puede comer partes del cadáver como parte de la gratificación sexual. Los necrófilos oportunistas normalmente se contentan con tener relaciones sexuales con los vivos y no se les ocurriría mantener relaciones sexuales con los muertos. Sin embargo, si surgiera la oportunidad, lo harían. Los necrófilos regulares no disfrutan de las relaciones sexuales con los vivos, incluso si esta opción estuviera disponible para ellos. En su lugar, buscarían un cadáver con el que mantener relaciones sexuales, ya que obtienen más placer al tener sexo con un cadáver. Los necrófilos regulares pueden tener relaciones sexuales con los vivos de vez en cuando, pero su preferencia sigue siendo el sexo con los muertos. Los necrófilos homicidas, esta categoría, la más peligrosa de los necrófilos, necesitan tener relaciones sexuales con un cadáver hasta el punto de recurrir a matar, cortar sus genitales, incluso poner los cuerpos en posiciones sensuales. Son violentos y lujuriosos, y la práctica se conoce a menudo como homicidofilia. En estos casos, ya que el coito se intenta con cuerpos frescos recientemente muertos. Los necrófilos exclusivos, este grupo que es quizás el más raro de todos, no es necesariamente el más peligroso. Estos delincuentes solo necesitan cadáveres para mantener relaciones sexuales. Son incapaces de mantener relaciones con los vivos. Dado que los cadáveres son una necesidad absoluta para ellos para el sexo, pueden hacer cualquier cosa para conseguirlo. Si un determinado necrófilo es capaz de mantener relaciones sexuales con una persona viva de cualquier sexo o de cualquier edad, no estaría incluido en esta clase. Espero no haberos revuelto mucho el estómago con esto y vamos a ver a los necrófilos más famosos de la historia. A continuación os voy a mencionar algunos de los asesinos en serie más famosos y necrófilos de la historia. Jeffrey Dahmer, más conocido como el carnicero de Milwaukee, llevado varias veces al cine, una serie excelente que me encantó, protagonizada por Evan Peters, una actuación excelente. Cometió asesinatos y desmembraba a sus víctimas, involucrando la necrofilia, el canibalismo, y guardaba los restos de sus víctimas
y mantenía relaciones sexuales con sus restos. Le atraía a los hombres atractivos, deseaba mantenerlos con él el mayor tiempo posible, tenía mucho miedo a la soledad, a que le abandonaran. Ted Bundy, muy famoso también y llevado al cine en muchas películas, muestra un asesino en serie sin compasión. Bundy, que asesinó a más de 30 mujeres, tenía un serio fetiche ritual cuando se trataba de tener relaciones sexuales con sus víctimas. Visitaba los lugares donde arrojó los cuerpos y pasaba horas, cuidaba del cadáver, tenía relaciones sexuales con ellos, incluso les vestía diferente, les pintaba las uñas, les hacía fotos. Edmund Kemper asesinó a varias mujeres, era muy similar a Jeffrey Dahmer en el sentido que intentaba establecer una conexión personal con las mujeres a las que atacaba, aunque de la peor manera posible. En una de sus entrevistas dijo haber enterrado la cabeza de una víctima en el patio trasero de su casa, con la cara vuelta hacia su ventana, y a veces por la noche le hablaba diciéndole cosas de amor, como si fuera su novia. Dennis Nielsen, también llevada al cine, y una serie estupenda que recomiendo titulada Des, describe a la perfección a este asesino. Atrapaba y asesinaba a hombres, los bañaba, vestía sus cuerpos para tenerlos cerca, hasta que finalmente los diseccionaba y almacenaba las partes en diferentes rincones de su apartamento. Les hablaba, se acostaba con ellos, como tratándoles como si fueran sus novios. Durante una confesión, Nielsen mantuvo firme que el hecho que él nunca penetró a ninguna de sus víctimas después de asesinarla. Aseguró que solo se masturbaba sobre los cuerpos. Decía que sus víctimas eran demasiado perfectas y hermosas para el patético ritual del sexo vulgar. Gary Ringway, este personaje que le tenéis en el canal, en el episodio número 10, el asesino del río Green, mataba mujeres prostitutas sin piedad, volvía al lugar donde se deshacía de los cuerpos y tenía sexo con ellos. En sus interrogatorios confesó que así nadie le controlaba y tenía sexo cuando quería. Estamos hablando de un hombre que no le importaba el grado de descomposición del cadáver. Hay muchos asesinos en serie necrófilos, pero estaríamos aquí todo el día. Ya toca hablar del personaje de hoy. David Fuller nació el 4 de septiembre de 1954 en el condado de Kent, al suroeste de Inglaterra, en el seno de una familia que le dio buena educación y recibió cariño por parte de sus padres. Tenía un hermano mayor y, siendo Fuller un bebé, sus padres se trasladaron a Sudáfrica. En este país residieron durante unos años, hasta que decidieron volver a Inglaterra, donde se instalaron en Portsmouth. Ya siendo un niño, Fuller, a pesar de una infancia sana, comenzó a tener problemas con las autoridades. En su adolescencia empezó a robar bicicletas, espiar e incluso entrar en casa de los vecinos. También le atraía cometer incendios. Fue condenado, pero nunca cumplió tiempo en prisión. Se alistó en la Marina, donde cursó estudios de electricista. Estuvo 4 años trabajando en los astilleros del puerto. Su trabajo consistía en las instalaciones de las embarcaciones. En el año 1972 contaba con 18 años. Conoció a una mujer llamada Gillian Palmer. Se casaron al poco tiempo y tuvieron 2 hijos, Michael y Sharon. Pero David volvió a las andadas cometiendo robos en repetidas ocasiones y tuvo varias condenas por estos delitos. Después de esto, la familia intentó una nueva vida y se trasladaron a Tonbridge en 1980, donde comenzó a trabajar en una empresa de telefónica. Parece que durante un tiempo su vida empezó a ser más normal y sintió gran afición por el ciclismo. Incluso hizo un grupo de amigos donde recorrían caminos y pantanos de la zona. También empezó a sentir gran pasión por la fotografía. En sus días libres hacía excursiones para capturar imágenes de paisajes donde la naturaleza se convertiría en su musa.
Sin embargo, la vida personal de David pronto se vio sacudida por una tormenta inesperada. Su matrimonio se desvaneció lentamente. Su esposa le fue infiel y poco tiempo después se divorciaron. Pero no permaneció mucho tiempo soltero. En el año 82 conoció en un pub a una chica llamada Sally. Pronto se enamoraron y tras unos meses de relación se casaron. Su vida se llenaría de un nuevo ritmo, esta vez al son de los acordes de una banda de rock londinense llamada Conning Crew. En el 85 fue reclutado como fotógrafo oficial de la banda, que le llevó a embarcarse en giras por todo el mundo, siempre acompañado por su esposa Sally. Al regresar de sus giras en el año 1987, la vida de David tomó un giro inesperado. Su relación con Sally ya estaba bastante deteriorada y decidieron divorciarse. Aquí su vida cambió por completo. Un día fue a una tienda de fotografía para revelar las fotos de sus viajes. La encargada en atenderle fue Wendy Nell, una joven atractiva, y en el instante en que él puso sus ojos en ella, la miró de manera obsesiva, enfermiza, se obsesionó de manera desenfrenada. Wendy Nell, una joven atractiva de 25 años y recién llegada a la ciudad, tras un reciente divorcio, buscaba comenzar una nueva vida. De hecho, ya tenía un novio llamado John. Fuller la observó y persiguió durante días por la ciudad, averiguando detalles sobre su vivienda, movimientos y horarios. Todo cambió un 22 de junio para la joven Wendy, que después de una noche de diversión con su pareja y amigos, la joven debía volver a casa porque tenía que trabajar al día siguiente. Su novio la acompañó a casa alrededor de las 11 de la noche. Tras despedirse, ella ingresó a su hogar sin sospechar que sería su último día. Al día siguiente, Wendy no se presentó al trabajo y sus compañeros, extrañados, contactaron con su pareja para preguntarle si sabía algo de ella, pues les extrañaba que no hubiese avisado de por qué no iba a trabajar. Su novio John, preocupado tras llamarla por teléfono en varias ocasiones y no obtener respuesta, se dirigió rápidamente al apartamento de ella pensando que quizás se podría haber quedado dormida. Una vez allí, llamó a la puerta, nadie abrió, no se oía ni un ruido. Desesperado, decidió colarse por una ventana. Allí se encontró con la escena más atroz de su vida. Su novia yacía desnuda en la cama, la habitación sumida en un mar de sangre. La joven había sido brutalmente golpeada, aparentemente estrangulada. El chico quedó en estado de shock y de inmediato llamó a la policía. Al llegar los detectives, encontraron el cuerpo de Wendy con múltiples heridas, indicando que también fue estrangulada y seguramente violada. Los policías en la habitación observaron que no había muestras de forcejeo y que no habían robado ningún objeto. De hecho, estaba todo perfectamente ordenado. Seguramente fue atacada mientras dormía. Lo que sí se observó fueron los rastros de sangre en las sábanas. Parece ser que el atacante movió el cuerpo varias veces mientras abusaba de él. Se pudieron recoger unas huellas digitales, una de ellas en una bolsa de plástico y otra huella en la camisa de la joven, probablemente de unas zapatillas de marca Clark Sport Trek, que más adelante serán de gran ayuda para la investigación. La autopsia reveló que la joven tenía restos de semen en la vagina, el recto y boca. Fue violada en repetidas ocasiones y las penetraciones se hicieron post-mortem. Desafortunadamente, la investigación no arrojó ningún resultado. Varias mujeres de la zona habían denunciado haber visto a un tipo cómo las espiaba a través de las ventanas. Algunas pudieron dar datos del sospechoso y se hizo un retrato robot, pero no se logró encontrar a este tipo, porque las descripciones de las mujeres no coincidían. Las autoridades pensaron que podría ser el autor del crimen de Wendy. Tras este horrible asesinato, 6 meses después, en el mes de diciembre, otro cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición. La víctima, una joven de 20 años llamada Caroline Pierce. La joven trabajaba en un restaurante de comida rápida.
Además, este lugar era muy frecuentado por nuestro protagonista durante sus descansos en sus recorridos en bicicleta. También se obsesionó con la joven camarera. Parece ser que el día que Caroline fue atacada en la calle cuando salía de su casa, hubo testigos que dijeron escuchar gritos de una mujer, pero no pudieron ver a ninguna persona, por lo que no hubo mucha ayuda con la desaparición de la joven Caroline. Caroline vivía a 2 kilómetros de la anterior víctima, Wendy, y lo más curioso, que vivía en un piso compartido. Ninguno de sus compañeros escucharon nada. Tristemente, 3 semanas después, los restos fueron hallados en una zona pantanosa de Tonbridge por un agricultor que trabajaba por allí, a 65 kilómetros de donde vivía. Estaba desnuda. Tras la autopsia, los resultados dijeron que había sido violada en repetidas ocasiones y estrangulada. Su cuerpo mostraba el mismo modus operandi: graves golpes, estrangulada y violada. Únicamente se encontró en la escena del crimen las medias de Caroline y lo único que la policía pudo recoger de material genético para la investigación. Los medios de comunicación hicieron mucho hincapié en estos dos casos. El tipo merodeador de las ventanas hizo que la policía pusiera más vigilancia en las calles. Las mujeres vivían aterrorizadas, tomaban más precaución, cogían taxis y siempre iban acompañadas por amigos o sus parejas. Los periódicos apodaron estos dos casos con el nombre de los asesinatos de los dormitorios. Y aunque se recuperaron pistas forenses en ambas escenas del crimen, los primitivos perfiles del ADN en la década de los 80 no permitieron identificar ninguna coincidencia. Los equipos encargados de los casos sin resolver confiaban en que solo era cuestión de tiempo que el proceso permitiera identificar a este asesino. Tuvieron que esperar 34 años para resolver estos dos casos. En 1995 se creó la base de datos nacional del ADN en Reino Unido y 4 años más tarde los avances de la ciencia permitieron a los detectives elaborar un perfil genético del agresor de las dos chicas, pero las muestras no arrojaron coincidencia del sospechoso y las muestras no dieron aún con el asesino. En 2019 la conexión entre los asesinatos de Wendy y Caroline se hizo evidente. Los rastros de semen encontrados en sus cuerpos, mediante los avances tecnológicos, confirmaron que ambas víctimas fueron asesinadas por el mismo individuo al realizar un perfil genético más confiable. Aunque ningún agresor sexual coincidía en la base de datos nacional del ADN, se identificaron cerca de 90 coincidencias parciales. Finalmente, se descubrió la identidad de un individuo con el apellido Fuller, cuyo ADN era similar al de las muestras recuperadas en las escenas del crimen. Descubrieron que se trataba de David Fuller, un hombre de 66 años, quien además vivía cerca de las casas de las dos chicas asesinadas en el año 87. Se verificó que Fuller tenía antecedentes por robos en la década de los 70, por los cuales no fue encarcelado. Ante estas revelaciones, los detectives no dudaron en emitir una orden de detención contra el sospechoso. Así que la mañana del 3 de diciembre de 2020, la policía se presentó en el domicilio de David Fuller, en Enfield. Fue arrestado por su presunta participación en los asesinatos de Wendy Neal y Caroline Pierce. Inicialmente negó ser el autor de los crímenes, pero nuevos exámenes confirmaron que su semen coincidía con el hallazgo en los cadáveres. Con las evidencias presentadas en su contra, se rindió y confesó. No solo se encontraron sus huellas dactilares en la escena del crimen en el apartamento de Wendy, sino que durante el registro de su vivienda, la policía halló muchas fotos antiguas, imágenes de sus trayectos en bici, en la que se le veían las zapatillas de la marca antes mencionada Clark Sport Trek, que coincidía perfectamente con las marcas ensangrentadas impresas
en la camisa de la víctima Wendy. Entre varios papeles conservaba los tickets de la tienda de fotografía donde trabajaba Wendy y más tickets del restaurante donde trabajaba Caroline en el 87. Esto indicaba que Fuller posiblemente las había seguido y espiado durante días, asegurándose de que vivieran solas. El misterioso caso de los asesinatos de los dormitorios finalmente parecía estar resuelto. Tras registrar en profundidad su domicilio, los investigadores se toparon con una sorpresa macabra, un descubrimiento perturbador. Fuller guardaba una inmensa colección de material pornográfico extremadamente violento. Incluía tortura, abusos a niños y a niñas, sumando más de 14 millones de imágenes y vídeos de delitos sexuales en su ordenador y otros dispositivos. Lo más desconcertante fue encontrar 4 discos duros ocultos detrás de un mueble en los cuales almacenaba más de 100.000 vídeos y fotografías organizadas en carpetas entre las fechas 2007 y 2020. Estas imágenes mostraban claramente a David Fuller en el interior de una morgue abusando sexualmente de más de 100 cadáveres, tanto de mujeres como de niñas. Estas horribles imágenes dejaron impresionados a los detectives, quienes se vieron obligados a abrir una nueva investigación. Este individuo, aprovechando su posición como electricista, se introdujo con habilidad y sin vigilancia en las morgues de los hospitales en los que desempeñaba sus labores. Entre 1989 hasta 2010, trabajó en el hospital de Kent y Sussex. El día de su detención trabajaba en el hospital de Tunbridge Wells. Además, conocía a la perfección los horarios de los médicos, doctoras, enfermeras del hospital, para así poder acceder al depósito de cadáveres. Tenía controlados los puntos muertos de las cámaras del hospital. Una práctica aberrante que dejó marcadas a más de un centenar de mujeres y niños cuyos cuerpos fueron víctimas de estos terribles abusos. No solo cometía estos actos atroces, sino que también registraba sus depravados actos con una cámara oculta, perpetuando así su retorcida mente. Incluso llegó a exponer los cuerpos en posiciones degradantes, acompañados por la identificación meticulosa en sus pulseras. Además, el responsable investigaba las vidas de sus víctimas a través de las redes sociales, capturando imágenes de sus momentos más íntimos mientras estaban vivos. Este enfermizo individuo mantenía un archivo detallado y organizado con fechas, revelando así la oscura dimensión de sus acciones. A través de esta información, los investigadores lograron identificar a 78 cuerpos de los más de 100 registrados en los espeluznantes vídeos de este monstruo. Entre las víctimas se encontraba una niña de tan solo 9 años y una anciana de 100 años. La policía, en una tarea desgarradora, se vio obligada a informar a las familias de estas pesadillas, dejando un impacto profundo y doloroso en cada uno de los hogares afectados. Este caso causó indignación a nivel nacional. David Fuller no solo tuvo el apodo del asesino de los dormitorios, sino que también le apodaron el monstruo de la morgue. El secretario de Salud de Inglaterra anunció que se haría una investigación pública, pues la policía dejó ver que la cifra real podría dispararse a muchas más víctimas. Se trataba de un depredador necrófilo insaciable. Tras ser detenido, se mostró incapaz de articular sus motivaciones, limitándose a declararse culpable de sus actos. Un análisis forense posterior reveló detalles impactantes sobre la naturaleza sádica de sus crímenes, especialmente después de asesinar a las jóvenes Wendy y Caroline, donde perturbadoramente encontraba placer en actos íntimos con ellas tras quitarles la vida. Quizás por cobardía o la aversión a enfrentarse a la caza policial,
este depredador habría decidido canalizar sus impulsos necrófilos al buscar empleo en hospitales, donde tendría acceso a cuerpos para satisfacer sus oscuros deseos sin tener que huir de la justicia. La insidiosa naturaleza de sus acciones, incluida la grabación de sus víctimas, el deseo de conocer sus vidas, sugiere un control total sobre ellas. Más psicólogos llegaron a la conclusión, dado de su colección de vídeos e imágenes de tortura, que era un sádico, que nunca estuvo realmente satisfecho practicando necrofilia, y cabe la posibilidad de que haya matado a otras mujeres. De hecho, se intentó vincular a este depredador con algunos casos no resueltos de los años 80, pero no se han podido resolver por falta de pruebas. A finales de 2021 fue declarado culpable de los asesinatos de Wendy Neil, de 25 años, y Caroline Pierce, de 20, a quienes estranguló y agredió sexualmente con meses de diferencia en 1987 en el condado de Kent. El caso en el que se le conoció como los asesinatos del dormitorio. Por los terribles crímenes en la morgue, fue culpable de 51 delitos. De los abusos de los 78 cadáveres identificados en las grabaciones, fue condenado a cadena perpetua. En diciembre de 2022 se le acusó de otros 12 cargos más de abuso a cadáveres y otros 4 cargos por posesión de pornografía extrema, por lo cual recibió otros 4 años de prisión adicional de condena. Durante el juicio no mostró ni el más mínimo rastro de remordimiento, empatía hacia las familias afectadas o cualquier tipo de sentimiento. Su expresión fue gélida, casi como si se tratara de un ser no humano. Fue como si estuviera inmune al dolor que había causado, como si su corazón estuviera envuelto en un hielo insensible ante el sufrimiento ajeno. Su actitud dejó a todos en la sala perplejos, enfrentándose a la extraña presencia de alguien carente de la humanidad que define nuestras interacciones más básicas. En noviembre de 2021 se habilitó una línea telefónica directa para todas las familias afectadas y otras posibles familias que tuvieron a sus seres queridos en aquellas morgues para que reciban ayuda psicológica. En medio de esta oscura y horrible historia es fundamental recordar y honrar a las víctimas y sus familias, ofreciéndoles el respeto y apoyo que merecen en estos momentos difíciles. Voy terminando el episodio hablando más de la necrofilia. Esta aberración de lo más oscura en el reino de las perversiones humanas ha sido un tema inquietante que ha encontrado su lugar en las páginas de libros prohibidos, en las sombras del cine y en las letras retorcidas de canciones macabras. Desde la literatura clásica hasta la contemporánea, autores valientes y provocadores como Edgar Allan Poe, en su poema Annabel Lee, ha utilizado la necrofilia como instrumento. A través de sus relatos, ha desenterrado los cadáveres de la moralidad para exponer los deseos más depravados. El escritor José Cadalso, en su historia Noches lúgubres, un hombre enamorado desentierra a su amada para darle el último beso. En el cine, ha provocado y perturbado la necrofilia en la pantalla, como por ejemplo la película Reanimator, en el año 85, basada en un cuento de Lovecraft, bastante perturbadora. Hay una película española titulada El cadáver de Anna Fritsch, del año 2015, que me gustó bastante y os recomiendo. Otra controvertida película alemana, Necromantic, ofrece una representación gráfica de la necrofilia. Incluso en el mundo de la música, donde las letras de muchos grupos dedican a la necrofilia, como Alice Cooper, Rammstein, Lou Reed, la expresión de forma artística con letras macabras y melodías inquietantes que han dado voz a los deseos más oscuros y perturbadores. Aquí, amigos, termino con el caso de hoy, como siempre. Gracias por estar ahí. Si te gustó el episodio, no olvides darle al me gusta, compartirlo con tus amigos, familiares y dejar un comentario. Recuerda también que si te encanta la cara del mal,
también tienes la opción de apoyarme. Os espero en el próximo episodio de La Cara del Mal.